Hola, bienvenido al canal. Estamos en plena explosión primaveral, todas las plantas están echando flor y precisamente de eso quiero hablarte, de esas flores imprescindibles para tu huerto. En el hemisferio norte ya ha llegado la primavera y en otro vídeo te comentaba que las brasicáceas del invierno empiezan a irse a flor, pero además tenemos un montón de caléndulas, pensamientos, antirrinos, crisantemos y muchísimas otras flores en el huerto. Y ya estamos empezando a pensar en las flores de la próxima temporada de verano. Te cuento todo sobre las que no te pueden faltar. Ha sido muy difícil realmente quedarme con unas cuantas flores, pero al final he decidido seleccionar aquellas que son más comunes. Si te apetece que hagamos otro vídeo contándote sobre algunas flores un poco más especiales o diferentes a usar en tu huerto, déjanoslo en comentarios. Como te decía, me ha costado mucho decidirme, pero al final he escogido 5 flores que son imprescindibles en tu huerto y fáciles de conseguir. La primera planta que sí o sí debe de estar en tu huerto y que hace unas flores preciosas es la capuchina. Pertenecen al género Tropaeolum, que viene de la raíz griega tropaeolum, que significa trofeo, y hace referencia a esa forma como de trompeta que tienen las flores. Son plantas herbáceas y según el clima pueden ser perennes o vivaces, que quiere decir que desaparecen en una temporada, en nuestro clima en invierno, y reaparecen de nuevo, vuelven a brotar la primavera siguiente. Aunque el género Tropaeolum tiene muchas especies, la más habitual que encontramos en todos los jardines y huertos es la Tropaeolum majus. Es originaria de la América Latina, aunque ya hace muchos siglos que se introdujo en Europa. Y aquí una pequeña curiosidad, existe otra especie en toda la cordillera andina que es la Tropaeolum tuberosum, que se consume también el tubérculo que produce bajo tierra. Tienen el tamaño de una castaña, una textura un poco áspera y el sabor recuerda al del resto de la planta de la capuchina, que sé que aún no lo he dicho todavía, pero es una planta que es enteramente comestible. Sus hojas, sus tallos, sus flores e incluso sus semillas. Tienen un sabor que está un poco avinagrado, recuerda a la mostaza porque está lejanamente emparentada con la brasicácea. La verdad es que si no has probado las capuchinas tienen un sabor muy peculiar, yo te recomiendo que lo hagas. Hay algo que siempre me ha llamado mucho la atención de las capuchinas y es que sus hojas tienen una simetría radial, a diferencia de la mayoría de hojas que cultivamos en el huerto. Sus flores tienen gran parte de los pétalos soldados, aunque se abren al final, y un espolón en la parte de atrás que es donde guardan el néctar. Se adaptan a todo tipo de suelo. Agradecen una exposición de semisombra. A pleno sol suelen tener un poco de problemas. De hecho, son plantas muy sensibles a las altas temperaturas. Sus flores tienen esos colores llamativos para llamar la atención de los insectos, porque aunque sus flores son hermafroditas, tienen ese espolón de néctar al final para atraer a los polinizadores y así poder fecundarse. Cuando una flor es fecundada, suele producir 2 o 3 semillas, que debemos dejar madurar hasta el final, hasta que se vuelven marrones. Aunque si lo que queremos no es guardar nuestras propias semillas de capuchina, sino consumir esas semillas, yo te recomiendo que las hagas encurtidas en vinagre, están deliciosas. Aunque en este caso debes de cosecharlas cuando aún están verdes, si no estarán muy duras. La capuchina ocupa un lugar muy destacado en la farmacopea mexicana y en general en toda la farmacopea andina. Tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, antibióticas y antisépticas, incluso antiescorbúticas, depurativas, en fin, muchísimas otras que seguramente me dejo, laxantes, creo que también carminativas, digestivas. Es por eso que se le daban muchísimos usos, pero especialmente para tratar úlceras y heridas, por todas esas propiedades antibióticas que te contaba antes. Ahora que ya te he contado las maravillosas propiedades que tiene la capuchina, me gustaría también hablarte de otra flor muy habitual y muy bonita que hay en muchos huertos y que te recomiendo que tengas en el tuyo. Existen muchas especies de cosmos, aunque la más habitual en nuestro huerto es la Cosmos bipinnatus. Cada vez más se ven cosmos sulfúreos, aunque también existen otros como la Cosmos caudatus. Como te contaba antes, son muy habituales en jardinería por sus preciosos colores y la forma de sus flores.
y es que además forman unos macizos que pueden llegar a medir hasta 2 metros. Son de crecimiento rápido y tienen una temporada de floración muy larga. Sus semillas les encantan a los jilgueros comunes, que son muy habituales aquí en Europa. Una característica que tienen todas estas plantas de las que te he hablado y te voy a hablar en adelante es que tienen un polen muy nutritivo. Esto es fundamental para mantener a esa famosa fauna útil, a esos famosos depredadores que queremos que vivan en nuestro huerto. Cuando no hay plagas de las que alimentarse, estos depredadores buscan ese polen tan nutritivo para mantenerse, para seguir vivos y seguir funcionando, y por eso es tan importante tener flores en un huerto. No solo es que las flores adornen y hagan el espacio más bonito, sino que además tienen esta función fundamental. La Cosmos bipinnatus quizás sea la especie de cosmos más habitual en nuestros huertos. Entre sus componentes cuenta con un alcohol que se llama helianol, que tiene unas propiedades antioxidantes estupendas. Está especialmente presente en las flores, sobre todo en aquellas que tienen un color malva o morado. Y para extraerlo se suele usar tintura. Una tintura es una manera de extraer principios activos de una planta muy sencilla y consiste en macerarla en alcohol de alta graduación durante un determinado tiempo. Cada vez es más habitual encontrar por aquí las Cosmos sulfúreos. Las diferentes especies de cosmos de las que te estoy hablando no se pueden cruzar entre ellas, así que las puedes tener a la vez floreciendo en tu huerto. La Cosmos sulphureus es una planta naturalizada de México que crece ya silvestre, muy importante en la cultura mexicana, sobre todo por sus propiedades tintorias. Cuentan con 2 tipos de moléculas, del tipo calconas o del tipo auronas, que son potentes antioxidantes. Y como flavonoides que son, dan esos colores entre amarillo y anaranjado tirando a rojo dependiendo de la especie. Perdón, me refería a la variedad. Es curioso porque las flores de la Cosmos sulphureus son muy habituales en muchos platos del sudeste asiático. Y un estudio reciente de 2017 muestra cómo estas plantas son unos potentes bioacumuladores. Acumulan sobre todo cadmio y por eso sirven para descontaminar suelos que han sido contaminados con este mineral. Y por último, y menos habitual en nuestros huertos, está la Cosmos caudatus. Este año nosotros vamos a cultivar estas 3 especies diferentes de cosmos y vamos a intentar recolectar todas las semillas posibles de cada una de ellas para compartirlas con los miembros del Club de la Semilla. Aprovecho para pedirte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal, porque es un pequeño gesto para ti, pero a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenidos. Además, si te está gustando el vídeo, dale al pulgar hacia arriba para hacérnoslo saber. Así podemos hacer más vídeos de este tipo. Y volviendo a la Cosmos caudatus, esta es una especie muy habitual y muy consumida en todo el sudeste asiático, donde los diferentes pueblos nativos la llaman la hierba de la larga vida. Todas estas cosmos se pueden sembrar directamente, aunque yo te aconsejo que hagas semilleros. De esta manera conseguirás tener plantas mucho más grandes en menos tiempo y alargar mucho más su periodo de floración. Eso que llamamos flor en realidad no es una flor de cosmos, sino que es una inflorescencia. Lo que creemos o llamamos pétalos en realidad son los sépalos y las flores son ese centro pequeñito amarillo que hay. Allí hay un montón de florecillas que además son autoinfértiles, es decir, que no pueden fecundarse a sí mismas. Como las flores de una misma planta no se pueden autofecundar, yo te recomiendo que siembres las cosmos en macizos. Así tendrás varias plantas, aunque el aspecto sea de uno, y se podrán polinizar entre ellas. Si quieres guardar semillas, deja que los sépalos se acaben de secar y verás que en el centro aparecen unas estructuras puntiagudas. Esas son las semillas. Cuando se hayan secado completamente los sépalos y veas que esas cosas puntiagudas, esas semillas ya están de color marrón y bien secas, puedes recolectarlas y guardarlas en un lugar seco y al abrigo de la luz. Y podrás guardarlas para sembrarlas hasta 3 a 5 años más o menos. Otra de esas flores imprescindibles en tu huerto son las caléndulas, como no.
Existen hasta 20 especies del género Caléndula, pero la más habitual es la Caléndula officinalis y es de la que te quiero hablar. Son plantas comestibles. Yo te recomiendo mucho añadir unos pétalos de caléndula a tus ensaladas, que además de darle un toque de color, le van a dar también un sabor muy especial. Pero además son melíferas y tienen unas reputadas propiedades medicinales. En realidad, eso a lo que llamamos pétalos, de nuevo son sépalos, porque las flores de caléndula no son propiamente flores, sino inflorescencias. Esta planta se adapta a todo tipo de suelos, agradece una exposición solar directa, que le dé bien el sol, y además se puede cultivar y florece durante prácticamente todo el año. Aunque es muy sensible a los hongos y muchas veces estos acaban rápidamente con nuestras plantas. Por eso es importante hacer un buen tratamiento preventivo. En mi opinión, lo mejor que puedes hacer es tratar preventivamente con LAP y Equisetum, con decocción de Equisetum arvense. Son dos preparados muy sencillos. Te dejo por aquí un link por si después quieres echarle un vistazo a estos vídeos en donde te enseñamos cómo elaborarlos. Sus flores son hermafroditas y van madurando de la parte más periférica hacia la parte central de la flor, y así van apareciendo sus semillas. De hecho, encontramos 3 tipos de semillas de caléndulas que tienen su función. Las primeras en aparecer, que normalmente están en las primeras flores, en las más periféricas, tienen una forma más alargada y unos pinchos así en la parte más exterior, y están pensadas y diseñadas de esa manera para que se enganchen fácilmente a los pelos, al pelaje de los animales que pasen por allí cerca, y así esas semillas de caléndula pueden llegar más lejos. Las siguientes en aparecer, digamos las del medio, las flores intermedias, suelen tener una forma más ancha y más corta. Además, si te fijas, son algo más ligeras y tienen esa forma de vela precisamente por eso, porque están pensadas para ser arrastradas unos metros por el viento y que así esa planta pueda esparcirse, ampliar su campo unos metros más allá. Y por último, las semillas que aparecen de las últimas flores que maduran en la parte más central de la inflorescencia son más pesadas y más redondas, porque están pensadas para caer en el mismo sitio y resembrar esa planta. Cualquiera de estos 3 tipos de semillas van a dar caléndulas y van a germinar de la misma manera. Lo único es que la planta utiliza diferentes estrategias para, digamos, que su descendencia llegue más lejos. Si quieres guardar tus propias semillas de caléndula es sencillísimo. Espera a que estén completamente secas, marrones, cógelas, preferentemente en las horas centrales del día para que tengan la menor humedad posible, y guárdalas en lugar seco y fresco y al abrigo de la luz. Las caléndulas suelen tener flores de color de amarillo al naranja, normalmente son colores bastante chillones, aunque nosotros el año pasado cultivamos una variedad de caléndula que se llama Strawberry Blonde, que es de color rosa pálido. Y este año vamos a cultivar, ya lo tenemos preparado en semillero, unas caléndulas de color blanco. Como puedes ver, existen un gran abanico de flores diferentes de caléndulas para poder cultivar en tu huerto. Pero ojo, porque las diferentes variedades de la misma especie, Caléndula officinalis, se van a cruzar entre ellas. ¿Y cuál es una flor fascinante que no puede faltar en tu huerto? Los girasoles. Es curioso porque mucha gente sitúa el origen del cultivo de los girasoles en Rusia, pero fueron los indios nativos americanos los que descubrieron el valor nutritivo de sus semillas. Debido a la llegada de los europeos al continente americano, las semillas de esta planta viajaron aquí al otro lado del Atlántico, donde causaron un gran impacto por el enorme tamaño de las plantas. Y de aquí, de Europa, ya llegaron a Rusia, en donde se convirtió en uno de los cultivos más importantes de su agricultura. El nombre científico del girasol es Helianthus annus, aunque en realidad hay 12 especies diferentes de Helianthus. La mayoría se usan con fines ornamentales y a veces también alimentarios, aunque hay una especie que me gustaría destacar, la Helianthus tuberosum,
que, como su nombre indica, también se consume el tubérculo que forma debajo. Se conoce también con el nombre de alcachofa de Jerusalén, aunque quizá tú las conozcas con el nombre de tupinambo. Hay quien las considera un cultivo invasivo, aunque nosotros evitamos usar ese tipo de calificaciones. La verdad es que hay muchos puntos de vista al respecto. Si quieres que algún día los aclaremos y entremos en profundidad en estos términos en otro vídeo, déjanoslo en comentarios. Aunque la especie Helianthus annus es la más cultivada y dentro de ella podemos diferenciar hasta 3 tipos de plantas. La primera serían plantas muy ramificadas que crecen de manera silvestre, sobre todo en la parte noroccidental del continente americano. El segundo tipo serían esas plantas que solo presentan una inflorescencia, que pueden llegar a medir hasta 2,5 metros y a formar unas cabezas bien grandes, de hasta 80 centímetros de diámetro, y que se cultivan sobre todo por su interés alimentario. Y si antes habíamos hablado de girasoles silvestres muy ramificados, el tercer tipo son girasoles cultivados muy ramificados, usados sobre todo con fines ornamentales. La mayoría de usos que se le dan a los girasoles son o bien alimentarios o bien ornamentales, pero hay uno muy curioso que me gustaría destacar. Los indios Hopi también usaban su variedad de girasol Hopi, para teñir los tejidos. Este girasol da unos colores azul, lila, violeta realmente llamativos. Hace unos años tuvimos la suerte de cultivar esta variedad de girasol aquí en nuestro huerto. Como alimento, las semillas de girasol son especialmente interesantes, ya que contienen entre un 20 y un 25% de proteína, además de una proteína bastante equilibrada, ya que contiene la mayoría de aminoácidos esenciales. Son plantas de crecimiento rápido que resisten muy bien el calor y se adaptan a todo tipo de suelos. Como ocurría con las caléndulas y las cosmos, las flores de girasol en realidad no son flores, son inflorescencias. Las flores más periféricas son unisexuales, o bien masculinas o bien femeninas, y las más centrales son hermafroditas, pero son autoestériles. Dependiendo de la variedad, hay que son autoestériles de la misma planta o hay que son autoestériles la misma flor. Y como la mayoría de flores autoestériles necesitan de los insectos para poder polinizarse. Dependiendo de la variedad, tardan entre 5 y 10 días en abrir todas sus flores, que van madurando de la periferia hacia el centro. Además, los girasoles presentan una peculiaridad, y es que no solo puede cruzarse la misma especie, diferentes variedades, sino que pueden cruzarse las diferentes especies de Helianthus entre ellas. Por eso se recomienda que si vas a coger tus propias semillas de girasol y tienes más de una especie o más de una variedad, las alejes entre ellas un mínimo de 5 kilómetros. Claro, eso en un huerto doméstico es bastante inviable. Pero no te preocupes, porque existe una técnica muy sencilla para poder cultivar diferentes flores de Helianthus en tu huerto y recoger tus propias semillas sin que se te hayan cruzado. Lo único que necesitas son unas bolsas de papel craft y una goma o un hilo para atarlas fuerte. Antes de que las flores de tu inflorescencia de Helianthus empiecen a madurar, cubre bien, asegúrate de que no puedan entrar ningún insecto en tu flor con esa bolsa de papel craft. Debes de repetir este proceso con cada una de las inflorescencias que tengas en tu huerto. No guardes las semillas de ninguna inflorescencia que no haya sido cubierta y bien guardada con este papel. Ve revisando cada pocos días a ver si las flores ya se han abierto, y cuando más o menos el 50% o más ya hayan madurado, puedes retirar esa bolsa de papel craft de 2 de tus flores y entonces polinizarlas. Ten cuidado para que ningún insecto vaya a parar a esas 2 flores que acabas de descubrir, y con cuidado frótalas entre ellas para que se polinicen mutuamente. Si las tienes sembradas alejadas y no es posible frotarlas directamente, siempre puedes recoger el polen de una con un pincel y manualmente fecundar la otra, y repetir esta operación al contrario. Una vez hayas realizado esta operación, es importantísimo que inmediatamente cierres de nuevo esa inflorescencia en el papel craft.
y la mantengas aquí encerrada hasta que veas que las semillas, las pipas de girasol, empiezan a aparecer. Es importante que si llueve y esa bolsa con la que estás cubriendo tus inflorescencias se moja, la cambies rápidamente para evitar que se pudra lo que hay dentro. No te preocupes por los detalles del proceso, porque este verano te los iremos enseñando. Pero queríamos avanzarte un poco, ya que es el momento de preparar semilleros y quizás sea un factor que quieras tener en cuenta a la hora de planificar tu huerto. Este año estamos cultivando dos especies de Helianthus, un Helianthus debilis de la variedad Ice Cream y un Helianthus annus de la variedad Sangold. Y queremos guardar semillas de los tres. Y digo de los tres porque queremos hacerlos del Helianthus debilis, del Helianthus annus y nos gustaría hacer un cruce entre los dos. Puede ser un cruce muy bonito porque el Helianthus debilis es de color blanco, la variedad Sangold del Helianthus annus es de estas tipo teddy bear, así como muy peludas, y tener una variedad peluda blanca puede ser muy interesante. Y por último quiero acabar este vídeo con los tagetes. Existen más de 55 especies del género tagetes, pero yo solo te voy a hablar de las 4 que son más habituales en horticultura. Estas plantas son originarias del centro y del sur del continente americano. Existen muchísima diversidad entre las formas y portes y tipos de flores de los diferentes tagetes. Por ejemplo, tajete minuta puede llegar a medir hasta 180 centímetros, mientras que hay tagetes pátulas que apenas levantan 30 centímetros del suelo. Voy a destacarte solo algunas pequeñas características de algunas de las especies más relevantes de tajete. Por ejemplo, el tajete lúcida. Eloisa Berlin, autora del libro Medical Ethnobotanical of the Mayas en Chiapas, México, nos cuenta en su libro que la tintura madre de este tipo de tajete lúcida, es especialmente interesante contra 3 microorganismos que causan enfermedades, como son Candida albicans, E. coli o Streptococcus aureus. Y es curioso porque los mayas usaban la tintura madre de los tagetes hecha con toda la planta, tanto flores como tallos como hojas, para tratar úlceras y todo tipo de infecciones. La especie tajete minuta es un excelente bioacumulador, como muestran algunos estudios recientes, y puede usarse tranquilamente para descontaminar suelos. Si le vas a dar este uso, no lo consumas. Del tajete erecta me gustaría destacar que es especialmente interesante contra todo tipo de parásitos intestinales. Esto de los parásitos intestinales me ha hecho pensar que seguramente me estés preguntando, ¿y la acción nematocida de los tagetes? ¿No vas a hablar de ello? Pues la verdad es que no. Porque los nemátodos son unos microorganismos que también nos interesa tener en nuestro suelo, ya que solo una pequeñísima parte de ellos son patógenos. Además, como ya te hemos explicado en algún vídeo, la acción nematocida de los tagetes es bastante relativa, ya que no afecta a todos los nemátodos por igual, sino que es muy selectiva. Algunos tagetes tienen acción nematocida o ahuyentan algunos tipos muy concretos de neumátodos. Es por eso que no quiero caer en generalizaciones y no voy a hablarte de la acción nematocida de los tagetes. En todo caso, un nematocida no es algo que quieras usar de manera preventiva, sino si has tenido algún ataque de algún nemátodo, pues puedes usar como una de las medidas para evitar otros ataques o para eliminar esa plaga que puedas tener en tu suelo, los tagetes, pero por sí solos no van a acabar con ninguna plaga. Además, poner unas pocas plantas de tajete en cada bancal no representan una verdadera acción nematocida. Tanto el tajete erecta como el tajete pátula tienen un tipo de carotenoide muy interesante que se llama luteína. Es de color naranja y nosotros las tenemos en gran concentración en nuestros ojos. Nos sirven para filtrar la luz. Es por eso que estudios recientes nos hablan de que consumir tajete, ya que es una flor comestible, en nuestra dieta de manera esporádica, nos ayuda a prevenir enfermedades oculares. Son unas plantas que se adaptan a todo tipo de suelo y que prefieren tener una exposición solar directa.
De nuevo, sus flores no son flores, son inflorescencias y de nuevo son autoestériles, aunque esto no va a representar un problema si los siembras en macizos. El néctar que producen se va a encargar de atraer insectos que lleven el polen de unas flores a otras y además, si hace un poco de viento, también este polen se va a ir pasando a flores cercanas. Las diferentes especies de tajete no se cruzan entre ellas, así que puedes tener una de cada una en tu huerto. Y si quieres guardar tus propias semillas, simplemente debes de esperar a que la inflorescencia madure hasta el final. Cuando estén completamente secas, verás que dentro hay como una especie de, no sé, como cosita alargada negra, pues eso en realidad son las semillas. Bueno, no son las semillas, son frutos que contienen una semilla en su interior. Puedes recolectarlos y guardarlos en un lugar seco y fresco. Te van a durar unos cuantos años para poder ir sembrando. Espero como siempre que este vídeo te haya gustado, te haya sido útil, que este año te animes y plantes muchas variedades de cosmos, de tajetes, de girasoles y que nos lo cuentes en comentarios. Yo te veo en el próximo vídeo.